Buenas a todos, bienvenidos a La Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy me gustaría tratar un tema que ha sido muy polémico en el diario digital de La Gloria de Gondor, como ya conocen. Ha sido muy polémico porque lo que estoy comprobando estos días es que se está leyendo bastante. Varios tipos de noticias en los que estoy tratando el tema de la Dama Galadriel, de cómo se ha representado Galadriel y la controversia que hay entre las adaptaciones a las películas de Peter Jackson, con la serie de los Anillos de Poder, con la obra original de Tolkien. Esa diferencia tan grande que hay entre la actriz Morfydd Clark representando el papel de la Galadriel de los Anillos de Poder, con la actriz Cate Blanchett haciendo la Galadriel en Los Anillos y en El Hobbit, ¿no? Y todo ello cómo encaja con Tolkien y su descripción y tratamiento en su obra, ¿no? Entonces me gustaría empezar un poco centrando el tema en cómo describe Tolkien a la Dama Galadriel en su obra, y de ahí ir desgranando, tanto en El Señor de los Anillos de Peter Jackson y en El Hobbit, como en Los Anillos de Poder de los showrunners de la serie de Amazon. Me gustaría ir desgranando un poquito todas las aciertos y desaciertos de estas adaptaciones y de estas interpretaciones, ¿no? Entonces, sin más dilación, nos metemos ya en el meollo del tema, ¿no? ¿Cómo describe Tolkien a la Dama Galadriel en su obra? Tolkien describe a Galadriel, la Dama de los Lórien, en varios lugares de sus anillos y en sus cartas, donde muestra tanto su grandeza como su complejidad. Una de las citas más conocidas para los que se hayan leído los libros de los anillos es una que hace en el libro 2, capítulo 7, titulado El espejo de Galadriel, donde dice, en este pasaje, en el momento en el que llega la compañía a los Lórien, Galadriel les descrita de esta forma. Textual: altos y blancos eran sus hombros, y su cabellera resplandecía como oro bajo la corona de plata. Sus ojos eran serenos y penetrantes, y en su rostro había tal belleza que parecía que la luz del sol brillara sobre todo lo que hay en el mundo. Y sin embargo, en él había también una tristeza tan profunda como las raíces de la tierra. Este extracto muestra su majestuosidad, poder y tristeza a la vez, que refleja su antiguo y largo conocimiento del mundo. En el mismo libro, el capítulo siguiente, en el capítulo 8, titulado Adiós Lórien, dice textualmente el libro: Galadriel se volvió y lo miró, y de nuevo Frodo vio ese brillo en sus ojos, tan repentino y penetrante, que sintió como si hubiera pasado a través de una delgada capa de luz. Y allí, cara a cara, con alguien de igual estatura, más allá del alcance del tiempo y el espacio, el reino de los hombres ya no parecía relevante. Este pasaje resalta el poder espiritual y la trascendencia de Galadriel, situándola más allá de la comprensión humana. ¿Qué quiere decir esto? Que, como trataré un poquito más adelante en este vídeo, Tolkien se inspiró para crear el personaje de Galadriel en la Virgen María. Pero luego lo vamos a definir. En principio lo dejo ahí para que quede claro el porqué eso de situándola más allá de la comprensión humana. Descripción en las cartas de Tolkien. En las cartas de Tolkien ofrece algunas observaciones adicionales sobre Galadriel. En la carta número 297 del año 1967, Tolkien se refiere a la importancia de Galadriel y su relación con el poder. Dice textualmente: Galadriel es la mayor de las mujeres elfos, y la más elevada excepto, tal vez, Fëanor, aunque era más sabia que él y rechaza el mal, hasta el punto de no seguir a Melkor. Esto subraya su lugar entre los elfos, como una figura de poder y sabiduría, con una conexión crucial al destino de la Tierra Media. En otra carta,
concretamente la número 246 del año 1963, aquí Tolkien reflexiona sobre la tentación del anillo en Galadriel y su elección de no tomarlo. Dice textualmente: Galadriel habría pasado la prueba, renunció a la tentación de apoderarse del anillo cuando estaba en su alcance, y así quedó redimida. Ella representa, entre otras cosas, el deseo de luchar contra el mal, pero también la voluntad de renunciar al poder por un bien mayor. Este extracto muestra la lucha interna de Galadriel con el poder, algo que la convierte en un personaje muy humano y también épico. Por otro lado, en otra carta, concretamente la 320 del año 1971, hace una reflexión sobre Galadriel, donde es una carta escrita al final de su vida, donde Tolkien añade detalles sobre la naturaleza de Galadriel, explicando que su sabiduría y poder eran extraordinarios. La carta dice textualmente: Galadriel era la más fuerte y hermosa de las hijas de los Noldor, siendo así la más grande de los Eldar, excepto tal vez Fëanor, en habilidad y arte. Pero ella era más sabia y más consciente de la naturaleza del poder y los peligros del orgullo. Aquí Tolkien la coloca en comparación con Fëanor, no es poca cosa, destacando que aunque no tan impulsiva, ella es incluso más sabia, entendiendo las trampas del poder. En resumen de todo esto, la primera parte de este vídeo, Tolkien describe a Galadriel como una figura majestuosa, llena de poder, sabiduría y belleza, a través de sus obras y cartas. La caracteriza como alguien que ha aprendido a renunciar al poder en favor de un bien mayor, lo que la distingue de otros personajes poderosos como Fëanor, y refuerza su lugar como una de las más grandes en la mitología de la Tierra Media. Por otro lado, aquí hemos tenido una descripción más de cómo era ella, su estatus y su forma de comportarse o cómo la veían los demás respecto a los demás elfos, ¿no? y personajes. Y aquí ya pasamos a cómo describe Tolkien físicamente a la dama Galadriel. En este caso sí que tanto la película del Hobbit de los Anillos como los Anillos de Poder han sido más o menos, creo que más acertado todavía Peter Jackson que la serie de Amazon, pero ha sido bastante afín. Quizá es en lo que menos se les puede criticar, ¿no? En este caso Tolkien describe a Galadriel físicamente de manera sutil pero evocadora, destacando su belleza, majestuosidad y una especie de luminosidad casi sobrenatural. Estas descripciones aparecen tanto en sus anillos como en otras obras, pero siempre sugieren un carácter noble y elevado, más allá de lo meramente físico. Por ejemplo, en el libro de los Anillos, el libro 2, capítulo 8, titulado Adiós Lórien, cuando Frodo ve a Galadriel al despedirse de los Lórien, dice lo siguiente: la dama estaba de pie, ante él, pálida y alta, coronada con las estrellas, y en su mano había un frasco de cristal que desprendía luz. Pero su luz palidecía ante la belleza de la dama Galadriel. Aquí se refuerza su altura, el cabello dorado y los ojos penetrantes y su pálida luminosidad, además de compararla con las estrellas, lo que refuerza su conexión con lo celestial o etéreo. Una de las cosas en las que, obviamente, el de los Anillos de Poder ha fallado gravemente es en la altura de Galadriel. Galadriel mide 1,94 metros, más o menos en los libros. Se la define constantemente como una mujer muy alta, cosa que en los Anillos de Poder no vemos. La actriz Morfydd Clark mide unos 64 centímetros, me parece, cosa que la hace una de las más bajitas del reparto. Y del mismo modo que han conseguido que con los enanos y los elfos y los hombres haya una gran diferencia visual cuando estás viendo la serie, podrían haber hecho lo mismo con Galadriel, destacando que es mucho más alta que muchos de los personajes que están ahí. Pero bueno, otro de los errores, junto con otro que comentaremos después. Siguiendo con la descripción de Tolkien, en el Silmarillion, capítulo 15, titulado De los Noldor en Beleriand, se hace especial hincapié en la cabellera dorada de Galadriel. De hecho, se hace con bastante detalle. Y dice así: el cabello de Galadriel era de oro, como el de su padre Finarfin, y, sin embargo,
tenía una sutil mezcla de plata como los reflejos de la luna. Este detalle sobre el color de su pelo, dorado con reflejos plateados, es especialmente notable. Su cabello se describe como una mezcla única de oro y plata, un rasgo que fue muy admirado incluso por Fëanor, quien se inspiró en ella para crear los Silmarils. Por último, otro extracto que he podido encontrar es en una de las cartas, concretamente la 348 del año 1972, donde Tolkien describe físicamente a Galadriel de forma más directa, resaltando nuevamente su altura y su belleza. Lo que comentábamos antes de la altura es bastante incisivo. Dice así: Galadriel era de altura inusual, más alta que la mayoría de las mujeres y hombres. En su juventud era fuerte, alta y esbelta. Pero era también orgullosa, con los cabellos dorados más bellos. Aquí se reitera de nuevo lo que hemos comentado: su altura considerable, más alta que la mayoría de los hombres y elfos, y que su cabello dorado es uno de sus rasgos más destacables. Seguimos, ahora hago simplemente un repaso de todas las características clave de Galadriel según Tolkien, que podemos dejarlo en 4. Uno de los primeros es la altura. Es descrita como inusualmente alta, más alta que la mayoría de los hombres, lo que refuerza su presencia majestuosa, cosa que en esos anillos Peter Jackson lo lleva de una manera excepcional, porque vemos una Galadriel sobrenatural, o sea, no parece una elfa corriente. Ahí tienes luego ejemplos de otras elfas. Arwen también tiene su misticismo, pero no llega al nivel de Galadriel. Y eso está trabajado y eso está pensado, y ahí Peter Jackson acertó de muy buena manera, cosa que no ha ocurrido con la Galadriel de los Anillos de Poder. Otro de los aspectos fundamentales es el cabello dorado. Su cabellera dorada con destellos plateados, reflejos de la luna, es uno de los rasgos más admirados y distintivos. Por otro lado, la belleza etérea. Aunque se menciona su belleza física, lo que más llama la atención es la luz que parece irradiar ella, y la manera en que es comparada con elementos celestiales, como el sol y las estrellas. Por último, otra de las descripciones que más destaca Tolkien son sus ojos, su mirada. Sus ojos son descritos como profundos, serenos y penetrantes, una ventana a su sabiduría y poder espiritual. Con todo esto, Tolkien la describe no solo como la figura hermosa en términos convencionales, sino como alguien que trasciende lo físico, irradiando luz y poder, una presencia casi sobrenatural en el mundo de los mortales. Aquí es lo que he comentado antes sobre el tema de la inspiración con la Virgen María. Aquí retomo el tema, ahora quiero meterme de lleno aquí, sobre cómo es la inspiración de Tolkien para crear a Galadriel, ¿verdad? Tolkien mencionó en varias ocasiones que la Virgen María, en su carácter como la figura femenina más elevada y santa de la tradición cristiana, fue una de las principales inspiraciones para el personaje de la Dama Galadriel. Aunque no se trata de una relación directa o completamente explícita, hay aspectos del personaje de Galadriel que reflejan ciertas cualidades marianas, como la pureza, la sabiduría, la belleza espiritual y la gracia. En sus cartas, Tolkien habla abiertamente de esta influencia. Concretamente, en una carta que le escribe un amigo suyo jesuita llamado Robert Murray en el año 1953, esta carta, la 142, dice lo siguiente: tengo que decir que creo que la mayor parte de lo bueno de mi obra procede indirectamente de Nuestra Señora, y que la luz de la reina de los elfos refleja la de la Virgen Santa. Aquí Tolkien reconoce abiertamente que la figura de Galadriel como la reina de los elfos es un reflejo de la Virgen María. Habla de su luz, que es uno de los rasgos más destacados de Galadriel, vinculándola con la pureza y la gracia espiritual de la Virgen. Si bien Tolkien nunca ha proporcionado un desglose detallado de cómo cada aspecto de la Virgen María influyó en Galadriel, se pueden observar varios paralelismos. Entre ellos, el más destacado de todos es la pureza y la sabiduría. Galadriel es una figura de gran pureza moral. Aunque en el pasado participó en la rebelión de los Noldor,
Con el tiempo demostró su sabiduría y fue capaz de resistir la tentación del anillo único, eligiendo renunciar al poder. Esto refleja la pureza y la sabiduría asociadas a la Virgen María. Por otro lado, tiene otra faceta, que también tiene cierto paralelismo con la Virgen María, que es un personaje intercesor y protector. Galadriel, al igual que la Virgen María, es vista en el cristianismo como una intercesora por la humanidad. Galadriel actúa como una guía y protectora para la comunidad del Anillo. Los acogen los Lórien y les da ayuda crucial para su misión, ofreciendo consejos y regalos que simbolizan su gracia. Por último, y una de las cosas más fáciles de encajar con la Virgen María, es la característica de la luz espiritual, ¿no? La luz es un elemento central tanto en la representación de María como en la de Galadriel. La Dama de los Lórien irradia una luz especial que no es solo física, sino que refleja su pureza espiritual. Esto recuerda a la asociación de la Virgen con la luz del mundo y la estrella de la mañana. Otro de los paralelismos entre la Virgen y la Dama Galadriel es el de la tentación y la redención de Galadriel. En su famosa escena frente al espejo, todos recordamos en la Comunidad del Anillo, cuando Frodo le ofrece el anillo y mira por el espejo. En esa escena, Galadriel se enfrenta a la tentación de tomar el poder absoluto, pero decide rechazarlo, y al hacerlo dice lo siguiente: en lugar de la oscura torre, tú tendrás una reina, y no seré oscura, sino hermosa y terrible como la aurora, traicionera como el mar, más fuerte que los cimientos de la tierra. Todos me amarán y desesperarán. Pero tras resistir la tentación, añade: pasé la prueba, me iré al oeste y seguiré siendo Galadriel. Este momento puede compararse a la idea de la redención y la resistencia al mal, una cualidad de fortaleza que también se asocia a María, quien en la tradición cristiana es vista como aquella que no cayó en el pecado. Por último, otra de las características que podemos asociar en esta inspiración de Tolkien con la Virgen María es en la carta a Rona Bear en el año 1958, concretamente la carta 213, donde Tolkien también hace una alusión más general a la conexión entre el mundo espiritual y sus personajes. Dice textualmente: los elfos representan, como puede ser percibido, una parte de mi propia visión sobre la belleza, encarnada en el mundo, y su relación con el mundo espiritual. En Galadriel se refleja una gran parte de este concepto, que de algún modo está inspirado en la devoción mariana. Aquí se puede ver cómo Tolkien asocia a Galadriel con una noción de belleza que está profundamente conectada con lo espiritual, algo que él veía representado en la devoción mariana. Al margen de lo que opinen fans, sean ateos, sean creyentes, sean católicos, sean de otras religiones, la Virgen María fue una inspiración fundamental para la creación de Galadriel. Y eso lo dice el propio profesor, no es algo discutible. Aunque de una manera indirecta. Esa inspiración es obvio que fue de una manera indirecta. Tolkien vio en la figura de María un ideal de pureza, sabiduría y luz, cualidades que trató de reflejar en la Dama Galadriel. A través de su resistencia a la tentación, su rol como guía y protectora y la luz espiritual que emanaba de ella, Galadriel se convierte en una figura que, si bien no es una copia exacta de María, ni ha pretendido serlo nunca, está claramente influenciada por la santidad y la gracia de la Virgen. Tolkien, profundamente influenciado por su fe católica, que ya venía de familia, concretamente de su madre, infundió a sus personajes femeninos más elevados, especialmente a Galadriel, con cualidades que reflejan su visión de la devoción y el respeto hacia María. Dicho esto, ahora me gustaría pasar ya a cómo las películas y la serie han adaptado al personaje de Galadriel. Por un lado, en las películas de El Señor de los Anillos, dirigidas por Peter Jackson, la Dama Galadriel, interpretada por Cate Blanchett, la gran Cate Blanchett, es representada de manera bastante fiel.
a la esencia del personaje de Tolkien, aunque presenta algunas diferencias, ¿no? Concretamente, el mayor de los aciertos de estas películas es la faceta de la sabiduría y la gracia en este personaje. Galadriel es mostrada como una figura de gran sabiduría y serenidad, lo que coincide con su retrato en los libros. En la película, ella es vista como una elfa majestuosa, venerable y sabia, lo cual refleja su rol como una de las elfas más poderosas y antiguas de la Tierra Media. Su porte es siempre calmo y digno, y sus palabras son elegantes y cargadas de significado. Este aspecto de su carácter es consciente con la descripción de Tolkien, quien la muestra como un personaje con una gran profundidad espiritual y un inmenso poder, pero también con gracia, prudencia y control. Otra de las características, y esta es mucho más visual, es la belleza y la luz. En las películas Galadriel es presentada como una figura radiante, casi etérea. Hay un uso constante de la luz en sus escenas, destacando su presencia sobrenatural y su conexión con los poderes de la Tierra Media. Esto es especialmente evidente en las escenas de los Lórien, en El Señor de los Anillos concretamente, donde su rostro brilla con una luz interna, como si irradiara una especie de santidad. Este aspecto refleja la descripción de Tolkien sobre la luz de Galadriel, un símbolo de su pureza y gracia, y también del poder del anillo élfico que lleva en su mano. Aquí también podemos destacar la escena de Dol Guldur, donde Galadriel va a ayudar a Gandalf, en este caso ella le llama siempre Mithrandir, va a salvarle, y vemos cómo Dol Guldur es absolutamente oscuro, negro, ¿sabes?, devastado, y la figura de esta elfa es pura, es blanca, es inmaculada, va descalza. Entonces, volvemos a lo que hemos comentado antes. La Virgen va descalza siempre también. Y no lleva armadura, ni lleva ningún tipo de arma, ni ningún tipo de defensa. O sea, es una elfa que se vale por sí misma. Y en el momento en el que salva a Gandalf, pues con un golpe de mano, deshace un orco. Y a Sauron, con el frasco de la luz de Arendil, manda a Sauron a Mordor. Eso no es canon en ningún aspecto, nada de lo que he dicho. Mira, 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 mira. El anillo de poder en las gafitas. Mira qué chulo. Seguimos. Otro de las facetas destacables que Peter Jackson lleva con mucho acierto al cine es la tentación y el poder. Uno de los momentos más memorables en la película es cuando Frodo le ofrece el anillo único a Galadriel. En este momento, Peter Jackson muestra una versión dramatizada de la tentación de Galadriel, haciendo que su apariencia se vuelva oscura y aterradora por un momento, mientras ella imagina cómo sería si aceptara el anillo único. En los libros esta tentación es también muy importante, pero la película lo lleva a un nivel visual más intenso y casi apocalíptico. Es normal, en las películas también entiendo que Peter Jackson se tomó pequeñas licencias pues para que la película también llamase más la atención en aspectos en los que los libros pasaban desapercibidos. Su imagen se distorsiona y parece tomar un poder oculto, pero luego, cuando rechaza el anillo, vuelve a su forma serena y luminosa. Esto es una dramatización de su capacidad para resistir la tentación, un momento clave que subraya su poder, pero también su autocontrol y su gran sabiduría. Por otro lado, otra faceta que Peter Jackson trasladó de manera brutal al cine es su relación con los miembros de la Comunidad del Anillo. Peter Jackson muestra a Galadriel como una guía benévola para la Comunidad del Anillo, especialmente hacia Frodo. Ella les ofrece hospitalidad en los Lórien y en la película se insinúa una conexión especial entre ella y Frodo, como si ambos compartieran un entendimiento profundo del peso de llevar el anillo. Esto es consistente con la descripción de Galadriel en el libro, donde reconoce la carga de Frodo y muestra una profunda empatía hacia él. Esto Peter Jackson lo llevó de una manera magistral. También le da a Frodo el frasco de Galadriel, que contiene la luz de la estrella de Arendil, un regalo que jugará un papel crucial en su viaje, especialmente durante la confrontación con
ella la araña. En las películas Galadriel tiene una presencia mística y autoritaria. Peter Jackson la presenta como una figura casi omnipresente, que parece saber más de lo que revela. Por ejemplo, en la primera película, La Comunidad del Anillo, hay una escena en la que Galadriel usa su voz de narración en off. Todos recordamos el prólogo, la voz que habla es la voz de Galadriel. Esto subraya su posición como testigo de los grandes eventos de la historia de la Tierra Media y la dota de una perspectiva histórica que le permite tener una comprensión única de lo que está en juego en la lucha contra Sauron. Respecto al tema de cómo se presenta en El Señor de los Anillos y en El Hobbit a Galadriel, Jackson, podemos comentar que utiliza técnicas cinematográficas para realzar la naturaleza etérea y majestuosa de Galadriel. Las tomas en las que aparece Galadriel suelen tener un brillo suave y difuso que le otorga una cualidad sobrenatural. Además, en muchas de sus escenas se utiliza una cámara lenta y ligera, o un enfoque suave para dar sensación de que Galadriel es más que una simple elfa, sino una presencia casi divina. Esto está alineado con la visión de Tolkien de Galadriel, con alguien que, habiendo nacido en las tierras benditas de Valinor, lleva consigo un aura de poder y santidad. Como conclusión de cómo adaptó Peter Jackson al personaje de Galadriel en El Señor de los Anillos, podemos decir que lo hizo como una figura majestuosa, sabia y poderosa, fiel en muchos aspectos a la visión de Tolkien. Su uso de la luz, el tono etéreo y la narración visual destacan la gracia y autoridad de Galadriel, aunque algunos elementos, como la tentación del anillo y el papel de Celeborn, se dramatizan o se minimizan demasiado. La esencia de Galadriel como uno de los personajes más antiguos y sabios de la Tierra Media se mantiene, especialmente en su función como guía y protectora en el camino de la Comunidad del Anillo. Bueno, ya he explicado cómo representa el Peter Jackson en esos anillos a la Dama Galadriel. Ahora es momento de explicar cómo los showrunners Patrick McKay y J.D. Payne en la serie de Amazon Los Anillos de Poder a la Dama Galadriel. Dicha representación en la serie de Amazon ha generado mucha controversia, sobre todo en cuanto a su fidelidad con la obra de Tolkien. A grandes rasgos, la versión de Galadriel en la serie es bastante distinta a la Galadriel de Tolkien, lo que ha llevado a muchos fans y expertos a considerarla desacertada y totalmente arbitraria. Una de las principales discrepancias con el canon es el aspecto guerrero o la actividad combativa que le dan a Galadriel constantemente en Los Anillos de Poder, ¿no? En la serie, Galadriel es retratada principalmente como una guerrera, en una búsqueda personal de venganza contra Sauron. Desde el primer episodio se nos muestra a Galadriel liderando tropas élficas en una expedición al norte para cazar a Sauron, que parece una piolet en la primera escena que sale. Una expedición al norte para cazar a Sauron motivada por la muerte de su hermano Finrod. En múltiples escenas participa en combates físicos, luchando de una manera excepcional, y luchando contra criaturas como un troll de hielo, y mostrada como una elfa guerrera y decidida, capaz de llevar una armadura y blandir una espada con gran habilidad. Eso sin duda. No dudamos de que la Galadriel de sus anillos podría hacer tranquilamente lo mismo, pero una cosa que nos queda clara es que no lo hace porque no lo necesita. Pero bueno, en los Anillos de Poder parece que sí. En los libros de Tolkien, Galadriel nunca es representada como una guerrera activa. Si bien es una figura de inmenso poder, su rol es más espiritual, político y sabio. Participó en la rebelión de los Noldor y cruzó hacia la Tierra Media, pero no como líder militar o combatiente físico. En la Segunda Edad ya está más centrada en gobernar y proteger sus dominios como los Lórien que en la propia guerra. La decisión de los showrunners de convertirla en una figura activa y combativa es una desviación significativa del personaje original de Tolkien, quien la describe
como alguien que ha madurado y alcanzado una gran sabiduría tras las tragedias de la Primera Edad. Otro de los aspectos que difiere totalmente de la concepción que tenía Tolkien sobre la Dama Galadriel es la motivación de venganza. En la serie se le da a Galadriel una motivación central de venganza personal contra Sauron por la muerte de su hermano Finrod. Su búsqueda obsesiva por encontrar y destruir al Señor Oscuro Sauron es el motor de su arco en la serie. Esta versión de Galadriel es determinada, emocionalmente intensa y a veces implacable. En muchos momentos es hasta incapaz de mantener la educación, la cordialidad o simplemente de controlarse a sí misma. En los libros, Galadriel no es motivada por una sed de sangre ni de venganza. Aunque Finrod, su hermano, sí muere luchando contra Sauron, Tolkien nunca sugiere que Galadriel tenga una misión personal de caza o venganza contra él. En cambio, sus motivaciones están más orientadas hacia proteger la Tierra Media y preservar lo que queda de la civilización élfica. Su resistencia a Sauron se basa más en su sabiduría, su comprensión del peligro que él representa y su deseo de preservar la belleza y la paz en la Tierra Media, que en lugar de una motivación personal de venganza contra Sauron o la oscuridad o Morgoth o el que en ese momento esté, ¿no? En los Anillos de Poder, Galadriel es representada como una joven rebelde, desafiando a los altos elfos, especialmente a Gil-galad, el alto rey de los Noldor, y a otros líderes élficos. Es impetuosa, desobediente, dispuesta a seguir sus propios instintos, incluso si esto la pone en conflicto con la autoridad de los elfos de Lindon. Algo totalmente sacado de contexto, porque Galadriel ni tenía que dar explicaciones y por supuesto era respetada, admirada y escuchada y tomada en cuenta. En las obras de Tolkien, como digo, Galadriel es una de las elfas más antiguas y experimentadas. Había vivido en Valinor, la tierra de los Valar, antes de la rebelión de los Noldor, y ya para la Segunda Edad debería ser vista como una figura de gran sabiduría y madurez. Bien es cierto que en su juventud fue ambiciosa y deseaba grandes logros, una razón por la cual participó en la rebelión de los Noldor. Para la Segunda Edad su carácter ha evolucionado hacia una persona, o elfa en este caso, más mesurada y sabia. La idea de que actúe como una joven impulsiva, rebelde, es una distorsión significativa de la Galadriel que Tolkien concibe en sus propios textos. Por otro lado, en la serie, uno de los aspectos más controvertidos es la relación que desarrolla con Halbrand, quien más tarde revela que es Sauron, disfrazado, transformado o como sea, ¿no? Galadriel, sin saber la verdadera identidad de Halbrand, forma una alianza y muestra cierta complicidad con él a lo largo de la serie. Este desarrollo ha sido muy debatido por los fanáticos, ya que el hecho de que Galadriel esté tan cerca de Sauron sin reconocerlo parece inconsciente con su sabiduría y perspicacia. Sinceramente. En los libros, Galadriel siempre ha sido muy cautelosa con Sauron. Cuando Sauron aparece en la Segunda Edad bajo el disfraz de Anatar, el Señor de los Dones, tratando de engañar a los elfos para que acepten su ayuda en la forja de los Anillos de Poder, Galadriel no es engañada por él. De hecho, es una de las pocas que sospecha de Anatar desde el principio y nunca confía en él. El hecho de que en la serie ella no sospeche de Halbrand, Sauron, contradice la sabiduría y agudeza de Galadriel, tal como Tolkien la concibe y la describe constantemente. Siguiendo con despropósitos, la Galadriel de la serie es emocionalmente más inestable, más impulsiva y a veces intransigente. Aunque está claramente motivada por un sentido de justicia, su enfoque es más confrontación y lucha directa que cualquier otro sentido. En cambio, la Galadriel que concibió Tolkien es más calmada y serena. Aunque sigue siendo una figura poderosa, su lucha contra Sauron es principalmente una lucha política y espiritual, desde luego no física. Su resistencia es más sutil y se basa en su sabiduría, su uso de los 3 anillos élficos, Nenya, Narya y Bilya, en este caso Galadriel solo Nenya,
y su capacidad para influir y guiar a otros. Tolkien la describe como alguien que ha aprendido a contener su ambición y su deseo de poder, algo que no se ve reflejado completamente en la serie. En los libros, Galadriel es una de las elfas más antiguas de la Tierra Media. Participó en la rebelión de los Noldor y vivió tanto en Aman como en la Tierra Media durante las Edades. Su carácter está moldeado por miles de años de experiencia, sabiduría y eventos trágicos. En la serie, la sensación que da es de una elfa más joven en términos de carácter y actitud, y a pesar de su antigüedad, lo que no encaja con la madurez y perspectiva que Tolkien le atribuye a lo largo de su vida. Los showrunners parecen priorizar un arco narrativo más emocional y dinámico que choca con el retrato de una Galadriel como una figura majestuosa, paciente y sabia en las obras de Tolkien. Con todo este caldo de cultivo, podemos asegurar que la representación de Galadriel en los Anillos de Poder difiere significativamente de la visión de Tolkien. Significativamente, radicalmente y deliberadamente. En lugar de ser la figura madura, sabia y espiritual que Tolkien presenta, la serie la muestra como una guerrera joven e impetuosa, maleducada, soberbia y altiva, movida por la venganza y con un carácter más emocional y rebelde. Esta versión es una interpretación más libre y dramática del personaje, que ven en ella una distorsión de la Galadriel original, cuyo carácter debería estar más marcado por la sabiduría, el poder espiritual y el autocontrol, cualidades que son fundamentales en la representación que Tolkien hace de este personaje, que recalca constantemente. Por último, con todo lo mencionado, cómo la describe Tolkien, cómo la adaptan en esos anillos y cómo la adaptan en los Anillos de Poder, una cosa que me ha chirriado muchísimo de los Anillos de Poder es la relación que Galadriel tiene con Elrond. Una relación que todavía sigo sin entender lo mal o intencionadamente mal que se ha transmitido en los Anillos de Poder. En la obra de Tolkien, Elrond y Galadriel están conectados tanto por lazos familiares como por su rol en la historia de la Tierra Media. A lo largo del Señor de los Anillos y otros escritos de Tolkien, esta relación es profunda y significativa. Por un lado, todos, por lo menos los fans que se han leído los libros y conocen un poco la historia de la Tierra Media, todos sabemos que Elrond es el yerno de Galadriel porque se casa con su hija Celebrian. Celebrian es la hija de Galadriel y Celeborn. Y de Celebrian y Elrond salen 3 hijos. Ella, Dan y Elroy son los gemelos y Arwen, la que todos conocemos, que termina con Aragorn. Por lo tanto, Galadriel es la abuela de Arwen y la suegra de Elrond. Por lo que la relación de colegueo, compañerismo, camaradería que tienen en los Anillos de Poder es absolutamente incomprensible. Tanto Elrond como Galadriel son personajes de gran poder y sabiduría, y juegan papeles importantes en la lucha contra Sauron. Galadriel y Elrond, junto con los Istari, Gandalf y Saruman, son los líderes más influyentes del concilio, y se consideran las principales figuras en la lucha por la libertad de la Tierra Media, pese a que Saruman, pues ya sabemos los derroteros que tomó, ¿no? Elrond y Galadriel comparten más cosas aparte de lazos familiares. También son portadores de 2 de los 3 anillos élficos mágicos. Los Anillos de Poder que vemos en la serie. Elrond porta a Vilya, el anillo del aire, el más poderoso de los 3. Galadriel porta a Nenya, el anillo de agua, hecho de mithril y adornado con un diamante. Y luego está Narya, que es el anillo del fuego, que en un principio lo lleva Círdan, que eso está correcto en la serie, pero lo acaba teniendo Gandalf. Aunque estos anillos no podían usarse abiertamente mientras el anillo único estuviera en el poder de Sauron, jugaron un papel importante en la preservación de Rivendell, por parte de Elrond, y de los Lórien por parte de Galadriel.
sus poderes ayudaron a proteger y mantener estos reinos élficos de la decadencia que sufría el resto de la Tierra Media. Por otro lado, tanto Elrond como Galadriel representan la sabiduría y la fuerza de las razas élficas. Aunque cada uno gobierna en un reino élfico separado, Elrond en Rivendell y Galadriel en Lothlórien, trabajan juntos para oponerse a Sauron. Galadriel es mucho más antigua y más poderosa que Elrond, ya que es uno de los Noldor que vivió en Valinor y es testigo de los eventos más antiguos de la Tierra Media, como ya hemos dicho anteriormente. Sin embargo, Elrond también es venerado como uno de los más sabios elfos, siendo descendiente tanto de los Noldor como de los Edain. Y otra cosa que hacen ambos, tanto Elrond como Galadriel, es con la caída de Sauron y el final de la Tercera Edad, como portadores de los tres anillos, ya no tienen razones para permanecer en la Tierra Media, por lo que ambos parten a Valinor, las tierras imperecederas, junto con Gandalf y Frodo. Sin embargo, para Elrond esta partida siempre tuvo una dimensión muy dolorosa, ya que Arwen elige permanecer en la Tierra Media para casarse con Aragorn y por lo tanto adopta el destino de los mortales, la muerte. Dicho esto, ya para concluir, voy a hacer simplemente una reflexión final sobre el tremendo error de ponernos a Galadriel y a Elrond en una relación horizontal, como que los dos son lo mismo, o por lo menos son como camaradas, y que no es acorde en absoluto al canon. En primer lugar, en los Anillos de Poder, Elrond y Galadriel son representados como contemporáneos cercanos y casi compañeros de una generación similar. Sin embargo, en la obra de Tolkien esto no es correcto, en términos de la edad y en experiencia de los personajes. Galadriel es una elfa extremadamente antigua, que vivió en los días de Valinor, antes del exilio de los Noldor. Es contemporánea de personajes como Fëanor y Fingolfin, no precisamente de Elrond, y tiene una experiencia de miles de años, incluyendo su participación en la rebelión de los Noldor y la Guerra de la Cólera, que puso fin a la Primera Edad. Elrond, en cambio, nació mucho después, al final de la Primera Edad, siendo hijo de Arendil y de Elwyn. Aunque es sabio y poderoso, nadie lo discute, no tiene la misma antigüedad ni la experiencia milenaria de Galadriel, ni de lejos. En los escritos de Tolkien, Galadriel es más una figura de autoridad y sabiduría, alguien que ha visto casi toda la historia de la Tierra Media, mientras que Elrond es más joven y tiene una posición de respeto hacia ella. La serie, en cambio, los pone en una relación totalmente horizontal, y a veces de camaradería, lo que no concuerda con la gran diferencia de rango y sabiduría que deberían haber entre ellos. En la serie, Los Anillos de Poder, se presenta una relación cercana y en ciertos momentos casi fraternal entre Galadriel y Elrond. Sin embargo, en los textos de Tolkien no se desarrolla una relación tan cercana entre ambos personajes en términos de camaradería personal. En las obras, aunque forman parte del mismo círculo de sabios, como el Concilio Blanco en la Tercera Edad, su relación es más formal, basada en respeto mutuo y alianzas estratégicas, especialmente como miembros de la realeza élfica. En la obra de Tolkien no hay indicación de que hayan compartido experiencias como compañeros de aventuras o que hayan interactuado intensamente en la Segunda Edad como aparece en la serie. Además, como mencionamos antes, Galadriel es la suegra de Elrond, ya que este último se casa con su hija, como ya hemos comentado antes. Esta conexión no aparece en los Anillos de Poder, posiblemente porque la serie se centra en la Segunda Edad antes de que Elrond conozca a Celebrian. Otro fallo es que Elrond, en la obra de Tolkien, pasa gran parte de la Segunda Edad en Lindon, el reino gobernado por Gil-galad, el último gran rey de los Noldor en la Tierra Media. Eventualmente, tras la fundación de Eregion y la creación de los Anillos de Poder, participa en la resistencia contra Sauron y funda Rivendell como refugio de la Tierra Media. Dicho esto, ya para finalizar, decir que la relación entre Elrond y Galadriel en los Anillos de Poder se toma muchas libertades creativas que no están en consonancia con el canon de Tolkien. En las obras originales, Galadriel es una figura de gran autoridad y experiencia, mientras que Elrond es más joven y tiene un papel de respeto hacia ella.
La serie altera esta dinámica al retratarlos como compañeros, cercanos de una edad similar y con una relación más horizontal, lo que es una desviación del material de origen. Además, la caracterización de Galadriel como una guerrera activa y la juventud de Elrond nos reflejan con precisión la sabiduría, experiencia y roles que estos personajes tienen en las obras de Tolkien. Estas diferencias pueden entenderse como decisiones creativas para adaptar la historia al medio televisivo y a las expectativas de la audiencia moderna, pero desde la perspectiva de los escritos de Tolkien, estas representaciones no son ni de cerca la visión original del autor. Y con esto finalizo mi vídeo explicativo sobre cómo se ha adaptado Galadriel a películas y la serie y cómo la concibió Tolkien en primera instancia, cuál está más acertado y cuál no, ¿no? Es una opinión personal bastante fundamentada en lo que se ha hecho y lo que quiso Tolkien. Y solo deciros pues que espero que os haya gustado el vídeo. Me encantará leer vuestros comentarios, siempre que sean con educación, si no, no os contestaré, lógicamente. No atiendo a responder ante insultos, pero si son comentarios interesantes o que discrepen, pero se puede abrir un debate, estaré encantado de responderlos. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.